El bolígrafo que llevaba en la bolsa no tenía tinta. Me di cuenta cuando intenté llenar el formulario de entrada y el trazo salió rayado, casi invisible sobre el papel. Le pedí uno prestado a la señora que estaba formada detrás de mí. Ella me lo dio sin voltear a verme. Así empezó ese miércoles. Era el 7 de noviembre. Un día sin ninguna característica particular. Había salido del trabajo a la hora del almuerzo con el tiempo justo para llegar al registro público de la propiedad de Puebla, tramitar una constancia de no gravamen que necesitaba para una refinanciación de crédito, y regresar antes de las 3. Llevaba mi identificación, la escritura original de mi propiedad en una carpeta azul, y el comprobante de pago del trámite que había hecho en línea la noche anterior. 40 minutos de espera. Ventanilla 4. Una funcionaria con el cabello recogido y lentes de armazón café que tecleó mi número de folio sin mirarme. Y entonces se detuvo. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Me llamo Sofía. Tengo 38 años y vivo en Puebla desde los 24, cuando dejé Tehuacán con una maleta mediana, un título de técnica en administración de empresas y la certeza de que si me quedaba en casa de mis padres iba a perder algo que todavía no sabía nombrar. Crecí en una familia numerosa. 4 hermanos, varios primos, tíos que aparecían en Navidad y desaparecían el resto del año. Entre todos ellos, Germán era el que más hablaba. El que más prometía. El que siempre tenía un proyecto, una idea, un negocio que esta vez sí iba a funcionar. Germán es mi primo, hijo del hermano mayor de mi padre. Tiene 44 años y toda su vida ha sabido exactamente cómo pedirle dinero a la gente sin que parezca que está pidiendo. Yo llegué a Puebla sin conocer a nadie. Conseguí trabajo en una empresa de logística como auxiliar administrativa. Ascendí 3 veces en 5 años. A los 29 tenía un sueldo estable, sin deudas, sin vicios caros y con una disciplina financiera que heredé de mi madre, que anotaba hasta el peso que gastaba en el camión. A los 31 compré mi departamento en la colonia La Paz. 2 recámaras, un estudio pequeño que convertí en oficina, una ventana que da al oriente y recibe el sol desde temprano. El enganche fue de 143,000 pesos que junté en 3 años de ahorros sistemáticos. El crédito lo pagué durante 7 años sin un solo mes de retraso. El último pago lo hice el 22 de agosto, un lunes, a las 10:14 de la mañana, desde la aplicación del banco, sentada en mi escritorio con el café todavía caliente. Guardé el comprobante. Como guardo todos. Esto no es una exageración, es una auditoría. Durante esos 7 años, pagué 1,137,400 pesos entre capital, intereses y cuotas de mantenimiento. Cada recibo, cada estado de cuenta, cada comprobante de transferencia estaba archivado en una carpeta física y respaldado en la nube. No porque anticipara nada, sino porque soy administradora y eso es lo que hago. El departamento quedó totalmente libre de gravamen el 22 de agosto. El 7 de noviembre fui a tramitar la constancia que lo confirmaba oficialmente. Y fue ahí donde encontré que, en el papel, ya no era mía. La funcionaria de Ventanilla 4 se llamaba, según su gafete, licenciado Berenice Salazar. Llevaba trabajando en el registro, según me dijo después, 17 años. Cuando su pantalla le mostró algo que no esperaba, no cambió la expresión. Solo ajustó los lentes, tecleó algo más, y dijo: Señorita, aquí aparece una escritura de cesión voluntaria sobre este inmueble. Fecha de registro, 14 de septiembre. Me quedé quieta. ¿Cesión voluntaria? Repetí. Sí. A nombre de un tercero. El trámite fue iniciado por un representante con poder notarial a nombre suyo. Hizo una pausa. El señor se identificó como Germán. Buscó en la pantalla. Germán Reyes Domínguez. Dijo que usted lo autorizó. Sentí algo frío en el centro del pecho. No pánico. Algo más parecido al reconocimiento. Necesito ver ese documento, dije. Berenice Salazar me miró un momento. Luego dijo, en voz baja: le voy a decir algo, y se lo digo porque llevo 17 años aquí y he visto esto antes. Pida copia certificada de todo. Ahora. Antes de salir. No me explicó más. No necesitaba hacerlo. Pedí copia certificada del poder notarial presentado, de la escritura de cesión,
del acta de registro y de la identificación con la que se había presentado Germán. La funcionaria los imprimió, los selló, me cobró el costo de reproducción y me los entregó en un sobremanila. Salí al estacionamiento. El sol de noviembre pegaba directo. Me senté en mi coche, puse el sobre el asiento del copiloto y saqué el teléfono. En mis contactos tenía el número del licenciado Aurelio Campos. Derecho civil, especialidad inmobiliaria. Lo había contratado 4 años atrás para revisar el contrato de mantenimiento del edificio. Nunca lo había necesitado para nada más. Hasta ese momento. Contestó al tercer timbre. Le dije lo que acababa de pasar en 3 oraciones. Él dijo, no regrese adentro. No hable con nadie de su familia todavía. Venga a mi oficina en 1 hora con todo lo que le dieron. Arranqué el coche. No llamé a Germán. No llamé a mi madre. No llamé a nadie. En la oficina del licenciado Campos revisamos el poder notarial hoja por hoja. Era un documento de 4 páginas con membrete de una notaría del centro histórico, folio registrado, y al final, una firma que supuestamente era la mía. El licenciado lo estudió durante varios minutos sin decir nada. Luego señaló la firma con el dedo, sin tocarla. ¿Así firma usted normalmente? Miré. La firma era una imitación aproximada. Tenía la forma general correcta, la inclinación, la longitud. Pero había algo en el remate final, una curva que yo nunca hago, que terminaba hacia arriba cuando la mía siempre cae. No, dije. Eso no es mi firma. Bien, dijo él. No con alivio. Con la neutralidad de alguien que confirma lo que ya calculaba. Necesitamos una perita grafóloga. Tengo a alguien que trabaja con el Tribunal Superior. Se llama doctora Irene Montoya. Es certificada, sus dictámenes son admisibles en cualquier instancia judicial. Le voy a hablar hoy mismo. También llamó, esa misma tarde, a la licenciada Salazar en el registro. Le informó que su clienta iba a presentar una impugnación formal y solicitó que se emitiera una medida cautelar sobre el inmueble mientras se resolvía el procedimiento. La licenciada Salazar, con la misma calma con la que me había atendido en ventanilla, dijo que necesitaba la solicitud por escrito con los documentos de respaldo antes del cierre del día. El licenciado Campos la tuvo lista en 40 minutos. Esa noche, el departamento de la Colonia La Paz quedó con una anotación preventiva de litigio. Ninguna operación sobre él podía continuar hasta resolución del procedimiento. La transacción estaba congelada. Pasé los siguientes días en un estado que no era exactamente calma pero tampoco era desesperación. Era concentración. La misma que uso cuando cuadro una conciliación bancaria que no cierra, metódica, fría, sin saltar pasos. Le entregué a la doctora Montoya 3 muestras de mi firma, una de mi credencial de elector, una de mi contrato laboral vigente y una del último comprobante de pago del crédito hipotecario. También le entregué el poder notarial cuestionado. Tardó 9 días. Su informe tenía 16 páginas. La conclusión, en la página 14, decía: previo análisis comparativo de los grafismos mediante metodología pericial estándar, se determinan 9 puntos de divergencia entre la firma dubitada contenida en el instrumento notarial folio 3312N y las firmas indubitadas de la Sofía Reyes Alcántara. Las divergencias afectan ángulo de ataque, velocidad de trazo, proporción entre módulos y terminación de rúbrica. Conclusión: la firma contenida en el documento analizado no fue producida por la misma persona que produjo las firmas de referencia. El documento es apócrifo. Este dictamen es apto para valoración judicial. El licenciado Campos presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales del Estado de Puebla al día siguiente. Fraude, falsificación de documento notarial, uso de documento falso, y tentativa de despojo. La Fiscalía citó a la notaría para revisar el expediente original. El notario titular declaró que el trámite lo había gestionado un pasante bajo su supervisión, que él había firmado sin revisar personalmente la identidad del solicitante, que había confiado en el poder notarial presentado. La Comisión de Notariado del Estado abrió procedimiento disciplinario contra él de manera inmediata. Germán fue citado a declarar 3 semanas después. No lo supe el día que fue. Me lo dijo el licenciado Campos esa noche, en un mensaje de texto de 2 líneas. Lo que Germán declaró ante el Ministerio Público, según el reporte que el licenciado Campos pudo obtener por vía legal, fue que yo le había dado autorización verbal.
Que era un acuerdo familiar para que él administrara la propiedad mientras yo estaba ocupada. Que el dinero de la cesión era para saldar una deuda que yo tenía con él. La fiscalía le preguntó si podía probar esa deuda. No pudo. La fiscalía le presentó el dictamen pericial de la doctora Montoya. Le presentó el registro de la notaría. Le presentó los estados de cuenta del banco que mostraban que los 1.137.400 pesos del crédito habían sido pagados desde una sola cuenta, la mía, durante 7 años consecutivos. Le presentaron también algo que Germán no esperaba, las cámaras de la notaría, que registraron su visita el día que presentó el poder, con fecha y hora exactas, y que mostraban que fue solo, sin ninguna mujer que pudiera ser yo. El proceso penal siguió su curso sin que yo tuviera que presentarme a ninguna audiencia. El licenciado Campos fue en mi representación a todas. La anotación de litigio sobre el departamento fue levantada 62 días después de haber sido impuesta. El registro emitió la constancia de no gravamen que yo había ido a tramitar ese miércoles de noviembre. Me la enviaron por correo certificado. Germán quedó con proceso penal abierto y antecedentes registrados en el Sistema Nacional. El tipo de antecedentes que aparecen en cualquier revisión de empleo formal, en cualquier trámite bancario, en cualquier solicitud de crédito. Los que no desaparecen con el tiempo ni con buena conducta posterior. El notario recibió suspensión temporal de su patente con apertura de expediente para revocación definitiva. Yo no declaré públicamente. No publiqué nada. No llamé a ningún familiar para contarles lo que había pasado. El día que llegó la constancia por correo, era sábado. La abrí en la cocina, con la ventana que da al oriente dejando entrar el sol de la mañana. La leí completa. Verifiqué el folio, el sello, la fecha. Todo en orden. La guardé en la carpeta azul, junto con la escritura original, junto con el último comprobante de pago del crédito, junto con el dictamen pericial de la doctora Montoya y el informe final del licenciado Campos. Después puse agua a hervir, serví el café y me senté frente a la ventana. El sol de noviembre no es el mismo que el de agosto. Es más bajo, más lateral, entra de manera distinta. Pero entra igual de puntual. Cuento esta historia porque durante 7 años hice una sola cosa, pagar lo que debía, guardar lo que pagué, y no pedirle a nadie que me creyera. Elegí construir sin testigos, y cuando llegó el momento en que alguien intentó borrar lo que construí, los papeles estaban ahí. Todos. Con fecha, con sello, con firma. Aprendí que la disciplina silenciosa no es soledad. Es blindaje. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá. Yeah.